Buenas noches, estimado docente Pablo Llosa, compañeros en que van a estar presentes en la visualización de este video. Nosotros somos el grupo que les va a exponer lo que es sociedad en mandato, que están estipulados en el artículo 1959 y 2075 del Código Civil. Lo que es sociedad. La sociedad es el grupo social integrado por todos los individuos que forman parte de una red de relaciones. Tanto así puede ser analizada y también tiene una función en el contexto histórico, porque toda sociedad evoluciona de forma constante. Por tanto, todo ser humano es comprendido y mejor estudiado en el contexto en el que se vive y se muestran los valores culturales y se conectan también con las tradiciones concretas. Para así dar a entender un poco más de lo que se relaciona a la sociedad en el carácter humano, estas también están constituidas por poblaciones donde los habitantes y su entorno se relacionan en un contexto común que les otorga una identidad y sentido de pertenencia. Asimismo, el concepto también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos al momento de analizar una sociedad. Asimismo, tienen en cuenta los aspectos de un nivel del desarrollo de logros y tecnológicos alcanzados en la calidad de vida. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. En lo que concierne el artículo 1959, nos dice que no hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común y consiste también en el dinero o afecto, ya es que esto lleva a industrias o servicios de trabajos apreciables que conlleven dinero. Tampoco hay sociedad sin participación de beneficio y no se entiende por beneficio el puramente moral y no apreciable en dinero. Asimismo, en el artículo 960 se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes y venideros. Uno de otros se prohíbe asimismo toda sociedad en ganancia a título universal, excepto entre cónyuges. Podrán con todo ponerse en sociedad cuanto bienes se quieren especificar. En lo que indica en el artículo 1961, esto se formará de hecho una sociedad que no pueda sustituir legalmente ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, ya que cada socio tendrá de facultad de impedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes. Esta disposición no se aplicará en las sociedades que son nulas por ilícitos o causa u objeto, respecto a los cuales se entenderá en el dispuesto por el Código Penal. Más allá de lo que indica el 1962, habla sobre lo que es la nulidad del contrato. Y esta se indica que la sociedad no perjudica las acciones que corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada uno de los asociados, por lo que las operaciones de la sociedad sí existiere de hecho. Asimismo, como en el artículo 1963, la sociedad puede ser civil o comercial. Son asociados comerciales y que forman para negocios que la ley califica en acto de comercio. Las otras son sociedades civiles. En el artículo 1964 podrán estipularse que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial. El artículo 1965, la sociedad sea civil o comercial, como se lo estipula en el artículo 1964, este da un poco de referencia de lo que se puede dar el manejo colectivo y asimismo comandita o anónima, que es la sociedad colectiva, y aquella que todos los socios administran por sí por un mandatario, elegido o común acuerdo. Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta el valor de sus aportes. Sociedad anónima es aquella que el fondo social es suministrado por acciones que solo son responsables por el valor de sus acciones. Asimismo, como en el artículo 1966, se prohíbe a los socios comanditarios
incluir sus nombres en la razón social y tomar parte en las administraciones. La contribución a la o a la otra disposiciones se le acarrea asimismo la responsabilidad de los miembros de una sociedad colectiva. En el artículo 1967 habla que las sociedades colectivas pueden tener uno o más socios comanditarios respecto a los cuales registrarán disposiciones relativas a la sociedad en la comandita y quedando así sujetos a otros, entre sí y respecto a terceros, a las reglas de la sociedad colectiva. Y en lo que indica el artículo 1968, las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas de las sociedades comerciales anónimas. El artículo 1969 habla de lo que no se expresará a plazo o a condición para que tenga principio la sociedad. Y este también se entenderá que principia en la fecha del mismo contrato y no expresándose a plazo o condición para que tenga fin. En el artículo 1970 habla de lo que los contratantes pueden fijar las reglas que tuvieron conveniencia para la división de ganancias y pérdidas. Asimismo, en el artículo 1971 habla sobre los contratantes que pueden encomendar la división de los beneficios y pérdidas agentes del árbitro y no se puede reclamar contra éste, sino cuando fue manifestándose inicuo y aún así en causa que se admitirá contra él la reclamación alguna, si han transcurrido 3 meses desde que fue conocido el reclamante o si ha empezado a ponerse la ejecución para él. El artículo 1971 habla sobre los contratantes que pueden convenar la división de los beneficios y pérdidas ajenas del arbitrio, y no se podrá reclamar contra él, sino cuando fuera manifestándose inicuo y ni una causa emitirá contra él la reclamación alguna y también ha transcurrido por largos 3 meses y si alguna persona quien ha cometido fallece antes de cumplir su encargo o deja incumplirlo por otras causas. Cualquier socio puede dar fin a la sociedad y a la distribución de beneficios a pérdidas que arreglara a los artículos siguientes. Por lo que concierne al artículo 1972, a la falta de la estipulación expresa, se entenderá que la división de los beneficios debe ser prorrata de los valores que cada socio puesto de los fondos sociales y también la división de las pérdidas del prorrata de la división de los beneficios. Asimismo, en el artículo 1973, si uno de los socios contribuyentes solemne con su industria, servicio o trabajo y no hubiese estipulado determina una cuota de beneficios sociales, se fijará en cuotas y asimismo, caso necesario por el juez y sin ninguna estipulación determinará la cuota que le quede en las pérdidas y se entenderá que no cabe otra que la dicha industria, trabajo o servicio. En el artículo 1977, en el caso de la justa renuncia, en el caso de la justa renuncia, justa remoción de la sociedad administrador designado en el acto constituido, podrá este también tener una continuidad en la sociedad y siempre que todos los socios convengan a ello y en la designación de un nuevo administrador, ya que éste tiene como administración que se pertenezca en común a todos los socios. Así también habiendo varios socios administrados designados en el acto constitutivo, y podrá también continuar en la sociedad, acordándose únicamente que ejerzan las administraciones lo que puedan y los que quedan. En el artículo 1978 habla sobre la administración conferida por acto posterior al contrato de sociedad, porque puede renunciarse por el socio administrador o revocarse por la mayoría de los consocios y según la regla del mandato ordinario. En el artículo 1979, el socio a quien se le ha conferido esta administración por el contrato de sociedad o por convención posterior podrá obrar contra el parecer de los otros y también conformándose en las restricciones legales y a las que le hayan impuesto el respectivo mandato.
Este también podrá, sin embargo, la mayoría de los consorcios oponerse a todo acto que no haya surtido en efectos legales. El artículo 1980 nos indica que la administración es conferida por el contrato de sociedad o por convención posterior, o dos o más socios. Cada uno de estos administradores podrá ejecutar por sí solo cualquier acto administrativo y ese también da a cabo que haya ordenado otra cosa en título de su mandato. Si se le prohíbe obrar separándose, no podrá hacerlo ni a un pretexto de urgencia. En el artículo 1981, el socio administrador debe unirse a los términos de su mandato y en el que éste callare, se entenderá que no lo ha permitido contraer en el nombre de la sociedad otras obligaciones ni hacer otras adquisiciones o enajenaciones que las ha comprendido en el giro ordinario de ella. En el artículo 1982, corresponde al socio administrador cuidar la conservación, reparación y mejora de los objetos que forman el capital fijo de la sociedad. Y este también nos indica que no podrá empeñarlos, ni hipotecarlos, ni alterar su forma, aunque las alteraciones la permanezca conveniente. Sin embargo, si las alteraciones hubiere sido tan urgentes que no le haya dado tiempo para consultar los consorcios, se le considera en cuanto a ellos como agentes oficiosos de la sociedad. Asimismo, en el artículo 1983, en todo lo que obre dentro de los límites legales o con poder especial de sus consorcios, obligará a la sociedad, obrando de tal manera, él solo será responsable. El socio administrador estará obligado a dar cuenta de que su gestión en periodos designados al efecto por el acto conferido a la administración y también por falta de designación anualmente. En el artículo 1985 tenemos cuatro literales que hablan sobre lo que se ha conferido, lo que no, habiéndose conferido a la administración o a una de los consorcios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido el otro poder de administrar con las facultades expresadas en el artículo precedente. Y así también tiene perjuicios de las reglas que siguen. Por lo que nos indica que el artículo tiene el numeral 1, cualquier socio tendrá el derecho de oponerse en los actos administrativos de otro y mientras esté pendiente de su ejecución o no haya surtido efectos legales. Asimismo, en el numeral 2, cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, con tal que emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los bienes. El numeral 3, cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros que se hagan con él las expensas necesarias para la conservación de las cosas sociales. Y el numeral 4 indica que ninguno de los socios podrá hacer innovaciones de los inmuebles que dependan de la sociedad sin el consentimiento de los otros socios. Artículo 1986. Los aportes de fondo social pueden hacerse en propiedad o en usufructo. En uno u otro caso, los frutos permanecen en la sociedad de modo que éste se aporte. Asimismo, en el artículo 1987, indica que el socio que aún culpa leve ha retardado la entrega de lo que toca poner en común, le resarcirá a la sociedad todos los perjuicios que haya ocasionado el retardo. Comprende esta disposición al socio que retarda el servicio industrial en que consiste su aporte. En el artículo 1988, si se aporta la propiedad, el peligro de la cosa permanece en la sociedad según las reglas generales y asimismo también ésta se exenta a la obligación de restituir su especie. Y una de las cosas que se deterioran por el uso tiene el precio y que se ha fijado de común acuerdo en materiales de fábricas o artículos que se vendan pertenecientes al negocio de giro de la sociedad.
y pertenecerán también a la propiedad a esta con obligación de restituir al socio su valor. Este valor será que tuviera las mismas cosas al tiempo del aporte, pero de las cosas que se hayan apartado apreciadas y se deberán a la apreciación de los socios. El artículo 1989 indica que el aporte del cuerpo cierto o la propiedad usufructo está obligado en el caso de la ambición en pleno saneamiento a todo perjuicio. Y el artículo 1990, si por el acto constituido de la sociedad se asegura a una persona que ofrece su industria una cantidad fija que deba pagarse íntegramente aun cuando la sociedad se halle perdida. Y este también se asigna una cuota de beneficio eventual y no tendrá derecho en cuanto a ella o una cosa alguna cuando la sociedad se halle en pérdida. Y aún así también que haya asignado esa cuota como precio de su industria. El artículo 1991, a ningún socio podrá extinguirse el aporte más considerable que aquel que se haya obligado, y asimismo, el artículo 1992, ningún socio, aun ejerciendo las más amplias facultades administrativas. Esto, en este encargo, se le llama comitente o mandante. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte lo tiene que aceptar apoderado por un procurador y por parte general del mandatario. Siguiente diapositiva. En el artículo 2021 habla de que mandato puede ser gratuito o remunerado. ¿Qué quiere decir esto? La remuneración, o también se lo conoce como honorarios, tiene que determinarse por la convención de ambas partes antes y después del contrato, ya sea por medio de la ley, por la costumbre o por el juez. En el artículo 2022 nos habla de los servicios, de las profesiones y las carreras que suponen largos estudios que están unidas a la facultad de este representante y que también obliga a la persona respecto a terceros que se sujeten a las reglas de este mandato. En el artículo 2023 habla del negocio que interesa al mandatario no solamente por un mero consejo, sino que también la obligación de esta. En este caso, si el consejo se da maliciosamente, se obliga a la indemnización por perjuicios. En el artículo 2024 nos habla de que si el negocio se interesa juntamente al que se le hace el encargo y al que se lo acepta, cualquiera de estos dos y a un tercero, exclusivamente hay un verdadero mandato. Si el mandatante no autoriza esto al tercero, entre estos dos está caucionando a una agencia aficiosa. En el artículo 2025 nos habla de que la simple recomendación de los negocios ajenos no es en general el mandato. El juez indicará, según las circunstancias, si los términos de las recomendaciones envuelven al mandato. En este caso de duda se entenderán las recomendaciones. En el artículo 2026 nos dice que el mandatario que ejecutará de buena fe un mandato nulo o ya sea por una necesidad impediciosa, sale de dos límites de su mandato y se convierte en agente oficioso. En el artículo 2028 habla de que el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceptación puede ser expresa o tácita. Si la aceptación tácita es de todo acto en ejecución, tiene que ser del mandatario. En el artículo 2030 puede haber uno o más mandantes o mandatarios. En el artículo 2031 nos dice de que si se constituyen dos o más mandatarios, el mandante no está dividido a la gestión, ya que puede dividirla entre si los mandatarios, pero por una parte si se les ha prohibido obrar separadamente y que lo hicieran de este modo será completamente nulo. En el artículo 2032 nos habla de que si se constituye el mandatario a un menor, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto a terceros en cuanto se obliguen a estos y el mandante por las obligaciones
del mandatario para que con el mandante y los terceros no puedan surtir efectos según las reglas relativas a menores. En el artículo 2033 nos habla de que el mandatario responde hasta la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que está bajo la responsabilidad estrictamente sobre el mandatario remunerado. Por el contrario, si el mandatario ha manifestado de repugnancia sobre el encargo, se ha visto de cierto modo, de una manera forzada, eh, se cede a las circunstancias del mandante y por lo menos será un poco menos estricta y la responsabilidad de él no será tan fuerte. En el artículo 2034 nos habla de que si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama este especial. Si se da por medio de negocios del mandante, es general y lo será igualmente si se da para dos, con una o más excepciones determinadas. En el artículo 262 nos habla sobre las obligaciones del mandante. El mandante está obligado a, numeral 1, a proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato. Número 2, a satisfacerle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. 3, a pagarle la remuneración estipulada o usual. 4, a pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes. Y por último, 5, que tenemos que se puede indemnizar las pérdidas en que se haya incurrido sin culpa y por causa del mandato. No podrá el mandante exonerarse de cumplirse estas obligaciones, ya que alegando que este negocio encomendado al mandatario no ha tenido un buen éxito. En el artículo 2063 nos habla de que el mandante que no cumple su parte por aquello está obligado a autorizar al mandatario a desistir de este cargo. En el artículo 2064 nos habla de que el mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato. Esto de aquí estará obligado a que el mandante hubiera rectificado de manera expresa o tácitamente cualquiera de estas obligaciones contraídas con el nombre. En el artículo 2065 nos habla de que cuando los términos del mandato o por naturaleza del negocio apareciere que no se debió ejecutarse parcialmente, la ejecución parcial no obligará al mandante sino a aprovecharse de este. En el artículo 2067 nos habla sobre la determinación del mandato. El mandato se determina cuando, por el desempeño del negocio para que fue constituido. 2, por la expiración del término o por el cumplimiento de la condición prefijados para la terminación del mandato. 3, por la revocación del mandante. 4, por la renuncia del mandatario. 5, por la muerte del mandante o del mandatario. 6, por la quiebra o insolvencia de uno o del otro. 7, la interacción de uno o del otro. Y por último, tenemos por la cesación de las funciones del mandante si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas. En el artículo 2068 nos habla de la revocación del mandante, puede ser expresa o tácita. Si es tácita, el encargo del mismo negocio a otra persona. Si el primer mandato es general y el segundo es especial, se sobreentiende que el primer mandato es para los negocios no comprendidos en el segundo. En el artículo 2071 nos habla sobre la renuncia del mandatario. No dará fin a sus obligaciones, sino después de lo transcurrido en un tiempo razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados. Si no se da de este modo, será responsable de los perjuicios de la renuncia del causante del mandante, al menos que se halle en la imposibilidad de administrar este mismo, ya sea por una enfermedad u otra causa, sin grave perjuicio de sus intereses propios. En el artículo 2072 nos habla sobre la sabida muerte del mandante, que cesará el mandatario en funciones, pero
si de suspenderla se sigue un perjuicio de los herederos del mandante, este mismo será obligado a finalizar su gestión principiada. En el artículo 2073 nos dice que no se extingue por la muerte del mandante el mandatario destinado a ejecutarse después de ella y los herederos que suceden. En este caso, en los derechos y obligaciones del mandante. Si es por muerte del mandante, no se extingue al mandatario para pleitos, sino que se ha empezado a desempeñar ya por la muerte del procurador en el mismo caso, y terminan las facultades del sustituido o del delegado. En el artículo 2074 nos habla de los herederos del mandatario que fueren hábiles para la administración de sus bienes, dará un aviso inmediato de su fallecimiento al mandante y hará el favor de que éste pueda y siga en las circunstancias que exigen. Una vez esto, a igual responsabilidad están sujetos a que los tutores, los curadores y todos los que puedan sucedan a la administración de los bienes del mandatario, que han fallecido o han sido incapaces de hacerlo. Y por último tenemos el artículo 2075 que nos habla de que si son dos o más mandatarios y por la constitución del mandato están obligados a obrar conjuntamente la falta de uno de ellos por cualquiera de las causas, por una de las causas dichas, y por esto se dará el fin del mandato. Gracias.